Buenas noches, mi nombre es Daniela Vergara Rincón, vengo a hablarles sobre las células nerviosas y teoría neuronal y otras. Célula nerviosa y sus tipos. El sistema nervioso es el que capta los estímulos que proceden del exterior interior del organismo, los transforma en una señal de nervios y llegan a través de los nervios al cerebro. Allí los señales se integran y esa información se transmite a los órganos como músculos, el corazón, etc. Hay dos tipos de, están las neuronas y las células gliales. Las neuronas son células fundamentalmente del sistema nervioso, son la unidad anatómica y funcional del cerebro y procesan información. Son las responsables de la transmisión del impulso nervioso y la comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis. Las células gliales son más numerosas que las neuronas, constituyen la mitad de la masa total del cerebro, pero su función es menos importante ya que solo se limita a sostener y mantener las neuronas. Entre sus tareas están proteger el cerebro frente a virus, reparar tejidos y producir mielina, la capa aislante que cubre los axones. La falta de mielina va asociada a enfermedades como la esclerosis múltiple. La clasificación unipolar, si no es solo una prolongación que se bifurca, reciben señales y funcionan como dendritas y transmite el impulso sin que éste pase por la soma neuronal. Son típicas de los ganglios invertebrados de la retina. Multipolar, la estrellada, es la forma más típica. Las neuronas multipolares poseen el axón y varias dendritas que salen del soma. El bipolar posee dos prolongaciones, axón y una dendrita, que emergen de lugares opuestos del cuerpo celular. Anaxónicas son pequeñas, no se distinguen las dendritas de los axones, se encuentran en el cerebro y órganos especiales de los enteros. La clasificación según su función, sensitivas o aferentes, conducen la información desde los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Motoras o eferentes, la comunicación se produce en dirección opuesta a las sensitivas, transmiten los órdenes a los órganos efectores. Interneuronas o intercalares o neuronas de asociación conectan las neuronas sensitivas como las motoras, son el grupo más numerosos y se localizan en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los principales postulados y principios de la teoría neuronal? Santiago Ramón y Cajal es uno de los grandes nombres de la historia de la biología y el mayor científico que ha producido en España. Fue un médico español especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Bartolomeo Camillo Emilio Golgi fue un médico citólogo italiano, ideó los métodos de tinción celular a base de cromato de plata, procedimiento que permitió realizar importantes descubrimientos, especialmente acerca de las neuronas y su fisiología. ¿Cuál fue el aporte de Ramón y Cajal al estudio de la neurona? Santiago Ramón y Cajal es quien genera uno de los principales aportes a la neuroanatomía, ya que es el que descubre que las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del tejido nervioso y que además son células independientemente entre sí y no conectadas entre ellas formando una red como era aceptando universalmente hasta entonces teoría reticulista del sistema nervioso. ¿Qué estructura conforma la neurona y qué función cumple cada una de ellas? La dendrita, ramas que nacen del cuerpo neuronal, sus organelos y componentes característicos incluyen mitocondrias, neurotúmulos, neurofilamentos, retículo endoplasmático liso y cuerpo liso formados por retículo endoplasmático rugoso. Son responsables de recibir información y conducirla en forma de impulsos hacia el cuerpo celular. El axón, también conocido como el cilindro o eje, conduce la información desde el cuerpo celular hacia la periferia. Su porción terminal se divide en porciones de diámetro más pequeño cuyos extremos se ensanchan y forman botones sinápticos llamados también botones o pies terminales. El núcleo situado en el cuerpo celular suele ocupar una posición central y es muy visible, especialmente en las neuronas pequeñas. Contienen unos dos nucleolos permanentes, así como cromatina dispersa, lo que da idea de la relativamente alta actividad transcripcional de este tipo celular. La mielina es sustancia predominantemente que permite la condición más rápida y eficiente de los impulsos. ¿Qué es el potencial de acción y potencial de reposo? Potencial de acción es una onda de descarga eléctrica y viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de la carga eléctrica. Para un potencial de acción debe ser un impulso que sobrepase el umbral que generalmente está en menos 55 microvoltios. El potencial de reposo es la diferencia del potencial que existe entre el núcleo y el exterior de una célula. La distribución asimétrica de los iones se debe a los gradientes de los potenciales electroquímicos de los mismos.
impulsos que no generan un estímulo superior a menos 70 microvoltios. ¿Por qué la sinapsis es importante para el desarrollo del aprendizaje? Las neuronas cumplen la importante función de transmitir señales a cada célula. La sinapsis es precisamente la vía empleada para ello. Este proceso de plasticidad sináptica resulta esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se piensa en las alteraciones en los mecanismos de la plasticidad sináptica son responsables de múltiples trastornos como el autismo, la enfermedad de Alzheimer y varias formas de retraso mental. Ahora, un estudio ha aportado nuevos datos sobre los mecanismos moleculares de la plasticidad sináptica y cómo puede manipularse esto es para mejorar la función cognitiva. Pasa del proceso ontogénesis del sistema nervioso. Está el cigoto, célula resultante de la unión del espermatozoide con el óvulo. La blástula, estado temprano en desarrollo embrionario, presenta más de 64 células de la segunda semana de fecundación. La glástrula, proceso mediante el embrión, adquiere 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Embrión, etapa inicial de desarrollo de un ser vivo mientras está en el útero, y a partir de la 8ª semana del embrión pasa en denominarse feto. Feto del tercer noveno al mes. Clarificando la función de las capas germinales. Ectodermo es la capa germinal más externa, como la piel y el tejido nervioso del tubo digestivo superior endomedio del epidermis y sus anexos, pelo, uñas y las glándulas mamarias. Mesodermo es la capa germinal media, se origina a partir de la masa celular interna y se sitúa entre el endodermo y el ectodermo. Es el origen del sistema esquelético, los músculos, el sistema circulatorio y el aparato reproductor. Endodermo es la capa germinal más interna, aparece siempre cuando una capa de células se proyecta hacia afuera a partir de la masa celular interna y que crece alrededor del blastocele. Es el origen del intestino, el hígado, el páncreas, los pulmones, los riñones y la mayor parte de los órganos internos. Muchísimas gracias. Hasta aquí va.